estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13. Seguimos nuestro estudio sobre quién es cristiano, y en el episodio de hoy analizaremos cómo se demuestra el verdadero cristiano, cuáles son las características, las marcas o señas interiores y exteriores del cristiano. Hemos visto, sobre todo en la primera epístola de Juan, que el cristiano es aquel que ha puesto su fe en Dios. El apóstol afirma entonces que ha nacido de Dios, está en Dios y Dios está en él y habita en él. Ha pasado de la muerte a la vida. Sus pecados le han sido perdonados. Así pues, prosigue Juan que la persona que conoce esta nueva vida ya no vive de la misma manera que antes de conocer aquella vida que viene de Dios. Por lo tanto, todo está claro. Ahora, ¿cómo se puede saber si alguien es cristiano, es verdadero hijo de Dios? Todos los verdaderos creyentes o cristianos poseen también marcas que los distinguen del resto de la humanidad. Y al leer esta primera carta de Juan, se hace evidente que el apóstol está tratando de ayudar a creyentes a tener plena seguridad, confianza en cuanto a su salvación. El apóstol utiliza al menos unas 39 veces la palabra conocer en función de la versión. Juan está tratando de decirnos que hay algunas cosas que podemos conocer, saber, y una de ellas es si somos salvos o no. Por lo tanto, necesitamos ahondar un poquito más acerca de las características del verdadero cristiano, porque identificar la presencia o la falta de estos rasgos en nuestras vidas puede ayudarnos a entender dónde estamos en relación con Dios. Ahora, ¿cuáles son estas señas distintivas del cristiano? Juan señala marcas que lo atestiguan, pero estas marcas no hacen cristiano a nadie, porque las obras nunca son fuente de salvación, pero son consecuencia de ella, resultado de ella, y muestran que pertenecemos a Dios. Brotan de la vida con Él. Efesios capítulo 2, verso 8 y 10 dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Por lo tanto, estas señas no nos salvan, pero nos ayudan a comprender si somos cristianos o no. Juan los presenta como inherentes a la vida de un cristiano. Son, por tanto, el comportamiento normal de todo hijo de Dios. Él habla de pruebas, estas pruebas como vividas perfectamente, porque revelan la nueva vida en Cristo. Pero si las mezclamos con nuestra naturaleza humana pecaminosa, con otras aspiraciones que no vienen de Dios, se diluye la obra de Dios y dudamos de nuestra pertenencia a Él. Aún hay camino que recorrer, pero incluso si nuestro corazón nos acusa de algo, dice Juan capítulo 3, verso 20, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Su obra en nosotros nos permite superar nuestras imperfecciones y la culpa que fácilmente se les atribuye. Hablando de señas interiores del cristiano, el verdadero cristiano desea conocer, profundizar lo que Dios le dice en su palabra. Y eso es
signo, característica de nuestro amor para con el Señor. Pero no se limita a escucharla. La palabra dice que la guarda. Primera carta de Juan capítulo 2 verso 3, si guardamos, en otra versión dice obedecemos, estas palabras significan lo mismo, los mandamientos de Dios. Podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Sigue en el verso 5. En cambio, si uno obedece o guarda su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. El que guarda su palabra demuestra con esto que en verdad ama perfectamente a Dios. En esto sabemos que somos uno con Él. En el capítulo 3, el verso 24, los que obedecen o guardan sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y Jesús decía en Lucas 11:28, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen o lo guardan sus mandamientos. Por lo tanto, quien se apoya en la Biblia, la medita y procura ponerla en práctica, demuestra que es hijo de Dios, es cristiano. Cualquiera que afirme ser cristiano debe vivir como Cristo vivió. El Hijo de Dios, el cristiano, escucha la palabra de Dios y la guarda, la pone en práctica. En esto, pues, podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 6. Porque los apóstoles no transmitían una enseñanza que se les había ocurrido a ellos, sino una palabra que habían recibido de parte de Dios y las vivencias que tuvieron al lado del Señor Jesucristo. Los verdaderos cristianos saben que el Espíritu Santo está dentro de ellos. El capítulo 4, verso 13, estamos en la primera carta de Juan, dice: la prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su Espíritu. ¿Cómo podemos saber esto? Gálatas 5:22 nos dice: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero soy consciente de mis imperfecciones que demuestran lo contrario de un carácter cristiano. Es cierto, aún nos queda mucho camino por recorrer, pero también debemos reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros y en los demás. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pablo está igualmente seguro de esto cuando escribe en Romanos 8, 15, 16, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. El espíritu, cuando Dios lo coloca en nosotros, nos da poder para clamar a Dios y vencer a la carne. Y luego nos da poder para vivir para Dios. También nos asegura la realidad de nuestra salvación, nos da la convicción interior de que le pertenecemos a Él. El verdadero cristiano tiene la certeza interior de la vida eterna que emana de Dios. En el capítulo 5, verso 11 dice: este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Sigue el verso 13: les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. En efecto, Dios nos da la seguridad de que estamos con Él para la eternidad. Incluso ahora podemos tener experiencias de la vida eterna.
El Señor nos llena de la certeza de la salvación si hemos puesto nuestra confianza en Él. Ahora, en cuanto a las señas externas del cristiano, por señas externas nos referimos al comportamiento, a la conducta que cambia cuando se es cristiano, cuando se vive con el Señor. Lo primero es que los verdaderos cristianos ponen en práctica su fe. No se limitan al aspecto teórico, a una dimensión doctrinal solamente, y su relación con Dios se refleja en su comportamiento. La primera carta de Juan capítulo 3, verso 18-19 dice: «Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios». Por lo tanto, es importante cuestionar, analizar nuestra fe cristiana si nos damos cuenta de que no estamos intentando plasmar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo segundo es que el Hijo de Dios, la vida de un cristiano, un Hijo de Dios, es una vida de victoria. Victoria no significa ausencia de pruebas o de dificultades, no, es a través de ellas que el cristiano debe salir victorioso. Por lo tanto, ¿cómo viven los cristianos esta vida de victoria? Primero, debido a su integración, su unión con Cristo. Él habita en nosotros y nosotros en Él. Los cristianos tenemos la capacidad de obtener la victoria sobre el mal y el maligno. El verso que hemos leído, capítulo 2, verso 13, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y este verbo está en pasado, lo cual es un hecho. Si Dios vive en nosotros, nos beneficiamos de la victoria que Cristo obtuvo en la cruz. Se afirma que tenemos la victoria sobre el pecado dentro de nosotros. Y varios versículos parecen sorprendentes en función de las versiones. Algunas que dicen: el que peca pertenece al diablo. El que ha nacido de Dios no puede pecar. Capítulo 3, verso 8 y 9. Capítulo 5, verso 18 y 19. La interpretación más exacta puede ser: el que comete pecado pertenece al diablo. A cambio, el que ha nacido de Dios no comete pecado. Juan también afirma que los cristianos siguen pecando, pero no están tan endurecidos como para no arrepentirse. Esta es la diferencia. El arrepentimiento es señal de que vivimos con Dios. Este deseo de vivir lo más posible como Dios quiere no es opcional si uno es cristiano. Pero esta victoria que obtenemos sobre el mal y el maligno, sobre nuestra carne, se basa en la obra de Cristo. ¿Y quién vence al mundo? Dice capítulo 5, verso 5. Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La fe es lo que desencadena la victoria que proviene de Dios. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El verso 4 del capítulo 5. Si vivimos con Dios, tenemos en Él, en unión con Él, la capacidad de ser victoriosos. La nueva naturaleza, la personalidad que Dios ha creado en nosotros, no puede llevarnos al pecado. Por eso, cuanto más dejamos que Dios nos llene, más vivimos como Él quiere. Ganamos esta victoria, la obtenemos en nuestra unión con Cristo. La perdemos cuando confiamos en nuestra propia naturaleza, que ya sabemos que es pecaminosa, que tiende al mal. También vivimos una vida de victoria cuando en relación con nuestras faltas, nuestros pecados pasados, aceptamos, recibimos el perdón de Dios. En esta primera carta de Juan, el capítulo 1, verso 9,
Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y esta victoria es consecuencia de nuestra obediencia, nuestra sumisión a Dios. Otro aspecto exterior del cristiano es que su vida, la vida del cristiano, es una vida de amor. Su vida es impulsada por el amor a Dios y por amor a los demás. Hay un amor genuino por otros creyentes, otros que comparten la fe. Es un amor inexplicable. Es un amor que a veces es más fuerte que el amor que se siente por los de la familia natural. Y es sobre este tema que la epístola de Juan contiene el mayor número de vínculos entre el ser cristiano y una vida de amor. Vemos desde el capítulo 2, versos 5, los versos 9, 10 y 11, el capítulo 3, versos 10, 14, 16, 17, el capítulo 4, verso 7, verso 11, verso 12, el verso 20 y el verso 21, y el capítulo 5, verso 1. El capítulo 4, verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Por lo tanto, ¿cómo se manifiesta este amor? Hay varias maneras en que el amor verdadero, como el de Cristo, se verá en la vida del cristiano genuino. Primero es un deseo de confraternizar y adorar con otros cristianos, otros creyentes. Según Hebreos 10:25, no dejar esta costumbre de reunirnos. Luego hay una preocupación por el bienestar de otros en la familia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 26, Filipenses 2, 3 y 4, Gálatas 6, 2 y Romanos, capítulo 12, el verso 15. También habrá preocupación cuando hayamos ofendido a un hermano en Cristo. Romanos 14, 19 a 22. Primera carta de a los Corintios, capítulo 8, verso 9 al 13. Y luego habrá un deseo de reconciliación cuando haya una brecha en el cuerpo de Cristo. Efesios 4, 26 al 32, Mateo 5, 23, 24, Mateo 18, 21 a 35 y Lucas, capítulo 17, verso 3 al 5. Hay algo que Jesús dijo en Mateo 5, 48. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Ahora bien, hay que restringir esta perfección, el concepto de perfección, al tema que Cristo está tratando en estos versos. Es el amor a los hombres. En ningún momento, en ningún caso, deberíamos referir o poner relación a este tema, esta perfección, con otra cosa. Está en relación con lo que Jesús dijo en Lucas 6:36, sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No se refiere a una perfección de grado en eso, sino a objetos y a calidad. Por lo tanto, los que profesan que Dios es su Padre, los cristianos, deben imitarle, particularmente en su amor a los hombres, que debe extenderse a los mismos objetos, como lo es la bondad divina. Que así como muestra consideración, Dios muestra una consideración de una manera providencial a todos los hombres, ya sea buenos y malos, justos e injustos, y extiende sus misericordias sobre toda su creación.
Así debemos amar a todos los hombres con un afecto natural y no odiar a nadie, ni siquiera a los enemigos nuestros. Porque el que ama solo a sus amigos y no a sus enemigos, ama de manera imperfecta. Y así como Dios ama sinceramente y sin disimulo, así debemos hacerlo. Aquí ser perfecto es ser sincero y recto. Conforme al Deuteronomio capítulo 18:13, que es el pasaje al que Cristo parece referirse aquí, y el sentido es ser sinceros y rectos en nuestro amor para con todos los hombres. Juan dice en su capítulo 4, verso 7 de esta primera carta: queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Pero ¿significa esto que incluso sin conocer a Dios, amar puede salvar? De ninguna manera. Más bien, Juan está diciendo que es el que ha nacido de Dios, el que luego manifiesta el amor según Dios en su vida. Y Juan añade en verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, es la prueba de que no es cristiano. El amor vivido revela la vida interior, pero no la determina. Este amor que debe animar al cristiano no procede de los sentimientos, sino una vez más de nuestra dependencia de Cristo. Si Él vive en mí, tengo la capacidad de amar con su amor. Ser cristiano y amar es lo mismo. Y uno no puede existir sin el otro. Amar no es una opción. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 21. Y alguien dijo: no se puede amar la cabeza de alguien pisándole los pies. Es un deber amar el cuerpo de Cristo si se le ama a Él, quien es la cabeza. Colosenses 3:12 dice: Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Por lo tanto, ser cristiano se vive internamente y se ve externamente. En conclusión, ¿quién es cristiano? ¿Qué debemos pensar de una persona que se dice cristiana pero escucha mensajes domingo tras domingo sin ningún cambio en su comportamiento, que no lee personalmente la Biblia con cierta frecuencia, que se endurece en una actitud pecaminosa, que se niega a perdonar o muestra odio e incluso cierta indiferencia, que no muestra ningún deseo de estar con cristianos, con otros creyentes? ¿No son estas señales de que esta persona se engaña a sí misma? Algunos vinos, quesos y mantequillas y otros productos agrícolas reciben la etiqueta de denominación de origen controlada. Pero si son de muy mala calidad, son desechados, tirados a la basura. Algunos pueden tener una etiqueta bonita, pero puede que solo sea una apariencia bonita sin ninguna base sólida. Para ilustrar esto, se cuenta la historia de que en el ejército de Alejandro Magno, un soldado era famoso por su mal comportamiento, su cobardía, su desidia. Y Alejandro Magno, el rey, le mandó a llamar una vez y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le contestó: Alejandro. Y el rey le dijo: o cambias de nombre o cambias de actitud, es decir, o conducta, pues no te permito deshonrar el que llevas. Queridos amigos, muchos se dicen cristianos,
pero no son consecuentes con lo que representa este concepto. No es la etiqueta que llevas la que revela tu carácter, sino tu comportamiento, tu conducta. Por lo tanto, porque pertenezco al Señor, porque soy su hijo, su espíritu vive en mí, Él, que es amor, me llena de esta dimensión divina, su victoria se convierte en la mía. Debo, pues, aspirar a ser cada vez más lo que Él quiere que sea, cristiano, siempre que le deje llenarme de su presencia. Paz de Cristo.